Bueno, buenas tardes para todos. Les habla Mónica Fernández, la directora de la Corporación PCR. Les damos la bienvenida a esta conferencia que hemos programado el día de hoy de China Esplendorosa, con un aliado de la casa, con un aliado que nos ha estado acompañando desde hace mucho tiempo y que en el último año hemos estrechado lazos con Gallery Travel para poder ofrecerle a los asociados diferentes destinos, para poderles compartir conocimientos que sé que a ustedes les gusta muchísimo. Sé que una de las características de los asociados a la cooperativa de profesores, a la unión de profesionales y al mismo PCR es el gusto por el viajar. Voy a darle la palabra a Sandra Rico, que es la persona de Gallery que nos va a acompañar y quien va a presentar a nuestro magnífico conferencista del día de hoy, a Fernando. Sandrita, bienvenida. Bueno, en esta época de pandemia que teníamos tantos planes para este año, ¿recuerdas? En enero teníamos una Claro que programación espectacular. Teníamos mil cosas por hacer, pero bueno, esta pandemia, digamos, nos puso en una etapa de aprendizaje, nos puso en una etapa un poco más lenta, con otra mirada, pero pues indudablemente creo que esta alianza nos ha traído una fabulosa compañía para con los asociados, hemos estado ahí presentes y pues la idea ahorita es generar estos espacios donde empecemos a soñar nuevamente con esos viajes que queremos hacer, con esos sitios maravillosos que queremos volver a visitar o que queremos repetir o que si no los conocemos queremos conocerlos, y que estoy completamente segura que nuestro voto de confianza hacia ustedes es total por la experiencia, por el conocimiento que tienen, por el bagaje que ya obviamente llevan en este trasegar de tantos años, y porque sé que todo lo que se haga con Gallery Travel pues tiene un sello de calidad que para nosotros es sumamente importante trasladarle a nuestros asociados. Entonces pues te doy la bienvenida, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Mónica. Muy buenas tardes para todos ustedes. Feliz de más o menos verlos. Ahí al menos veo los nombres, pero estamos muy contentos de volver con estas conferencias que ya veníamos realizándolas desde el año pasado. Si no estoy mal, ya me pierdo un poquito en el tiempo, pero nos súper contentos de estar nuevamente con ustedes. Vamos a seguir realizando estas conferencias y estas capacitaciones de destino para que ustedes pues se vayan alistando para el próximo año cuando podamos viajar y para que vayan conociendo todos estos lugares tan maravillosos que tenemos a nivel turístico y obviamente también a nivel de historia, arte y cultura. Le damos las gracias obviamente a Mónica por darnos la oportunidad de regresar con todo, con las pilas puestas para estar siempre al servicio de ustedes. Muchos de ustedes ya nos conocen nuestro trabajo y saben que nos hemos caracterizado por dar siempre lo mejor. Esta tarde tengo el gusto de presentarles a alguien muy especial, es Fernando Doldán. Él nos acompaña desde Argentina, desde Río Cuarto, Argentina. Río Cuarto. Es un compañero de la casa con quien llevamos muchos años también trabajando. Es una persona que tiene más de 30 años de experiencia a nivel mundial en todos los destinos. No se especializa en uno solo porque la verdad es, digo yo, que está más a nivel turístico, histórico y cultural, está más preparado que un cumis. Entonces, nos ha apoyado muchísimo en este tiempo, con esta situación de la pandemia, que como dice Mónica, nos ha servido para acercarnos de repente mucho más a todos ustedes y mostrarles todo ese ánimo y ese cariño que tenemos hacia todos los asociados. Y nada, pues le doy la bienvenida. Hoy vamos a ver China Esplendorosa, un destino maravilloso que seguramente visitaremos el próximo año. Vamos a mostrarles por qué no tenerle miedo a China, porque pues aparte de esto que se presentó, pues China es un país precioso y con una cultura y una cantidad de cosas muy interesantes para conocer y para que muchas de las personas quiten esa visión de solamente ver el murciélago de China. Entonces, mi Fer, bienvenido. Y a ustedes, muchísimas gracias. Recuerden que las preguntas las realizaremos al final y vamos a tener un break de 10 minutitos para cafecito o para ir al baño, más o menos en una hora. Entonces, súper bienvenidos. Super. Gracias. Gracias a vos, Sandra. Muchas gracias, Mónica. Marcela, también gracias por la invitación. Y a todos ustedes, hoy somos un montón. Llenaríamos un autobús, todos aquellos que estamos en esta conversación. Yo me voy a presentar nuevamente. Fernando es mi nombre. Yo vivo en Argentina hace muchos años. Mi padre y mi madre se conocieron volando
y de ahí mi padre era piloto, mi madre era sobrecargo, y de ahí en adelante los 3 hermanos nos dedicamos de alguna u otra forma a seguir su legado. Yo elegí volver a vivir en Argentina, nosotros nos criamos en España, mi madre era española, y yo elegí volver a la Argentina porque amo este país loco, conflictivo, extraño, con gente de tantos colores, lleno de matices, pero que sin duda alguna me permite ejercer esa maravillosa forma de relacionarnos que tenemos los latinos. Yo amo Colombia, es un país donde viviría sin dudarlo, bajo ninguna circunstancia, y es un país al que amo visitar porque me siento reflejado, siento que en cada reunión hay comidas, que en cada encuentro con amigos existen esos abrazos que tanto extrañamos a partir de la pandemia, y que este aislamiento nos obliga a dilatar una de las cosas que a muchos latinos más nos gusta, que es salir de nuestro entorno cotidiano a conocer nuevas culturas. Y si nosotros hablamos de nuevas culturas, hablamos de países exóticos, si hablamos de religiones desconocidas por nosotros, si nosotros queremos remitirnos a la historia y la cultura más antigua del mundo, curiosos como somos los latinos, inapelablemente de los destinos exóticos que el mundo tiene para ofrecer, China, en muchos aspectos, lleva la delantera por lejos, por lejos. Hoy, y en esta conversación, si a ustedes les parece bien, nos vamos a concentrar en una parte de China. Hay seguramente entre los 50 que estamos hoy charlando, hay más de uno que ya conoce China, y sin duda alguna me darán la razón si afirmamos que no se puede intentar en una charla de hora y media, no se puede intentar pintar siquiera el tercer país más grande del mundo, por ejemplo. Que no se puede intentar pintar la cultura más antigua del mundo. Estamos hablando de que China, a nivel registrado, ¿no? de registros históricos documentados, tiene estimativamente 4.500 años de historia documentada. Y de ahí hacia atrás se mezclan mitos, leyendas, canciones, cuentos populares que nos hacen ver que esa cultura lleva al menos 2.000 años más. Estamos hablando de 6.500 años aproximadamente. Les preparamos con las chicas de la corporación PCR y los compañeros de Gallery Travel, les preparamos una serie de placas para ir pintando esta conversación que, si ustedes me permiten, me gustaría compartir con todos ustedes. La idea de esta charla es que ustedes puedan seguir paso a paso este viaje imaginario y sin aeropuertos que pretendemos mostrarle con mis compañeras y compañeros en el día de hoy. Titulamos Cultura en Crecimiento a esta conversación porque creo que a lo largo de la charla van a ir viendo justamente esto. Una China que viene de reinos separados, familias peleándose, dinastías, cerca de 500 en realidad dinastías, confrontando guerra y sable de por medio, corriendo, haciendo correr sangre, tiñendo campos completos para terminar siendo un gran imperio. Y ese gran imperio terminar siendo una república. Y esa gran república terminar siendo una república comunista. Y esa república comunista no se detiene. A diferencia de otros comunismos en el mundo que decidieron de alguna forma poner el freno a todo el avance tecnológico, entendiendo que en el avance tecnológico existía una costumbre capitalista y de consumo, y peleándose muchos sistemas comunistas en distintas partes del mundo con ese avance de la tecnología. China no. China, al contrario de esto, tomó los avances de la tecnología del mundo y de alguna manera lo mejoró. Entiéndase el concepto de mejorar para su servicio, para el servicio y disposición china, ¿no? Cuando hablamos de mejorar. Pero lo vamos a charlar un poquito más adelante cuando hablemos un poco de la industria en China. Si nosotros quisiéramos hacer un resumen histórico, nosotros podemos ver la China más antigua graficada a partir de una serie de mitos y leyendas. Hay una muy bonita, que de hecho los invito a que la busquen después por internet, que habla de la diosa madre, ¿no? Que estaba en permanente pelea con un dragón dorado. El dragón había recibido su color
en las escamas de una estrella que había caído del cielo, y el dragón serpenteaba por todo el mapa buscando a su enamorada a la que no había podido conquistar, hasta que se la termina tragando. Donde se la termina tragando hay una gran grieta en la tierra que hace caer un río por una cascada inmensa, que es la foto que ustedes ven arriba a la izquierda, es el río Amarillo. El río Amarillo es considerado la madre de todo en China. Las dos más grandes civilizaciones que hubo en China nacieron a orillas del río Amarillo, ¿ok? Yo les puse un par de fotitos, la madre de China por un lado, a la derecha, y a la izquierda abajo ven el encuentro del río Amarillo con el mar de China. Lo que ustedes están viendo no es una foto trucada, no está pintada, es tal cual, y por ese color es que se llama río Amarillo. Hay una serie de testimonios históricos que sí ya se documentan. De hecho, gran parte, no toda, ya lo vamos a ver a lo largo de la charla, gran parte de esta documentación nosotros la podremos encontrar en algunos museos en China, y esta documentación empieza a poner en papel aquello que eran cuentos, ¿no? Verbales, orales, testimonios que iban viajando de generación en generación, hasta que llega siempre a orillas del río Amarillo una dinastía que fue la dinastía Qin, ¿ok? La dinastía Qin fue no de las más antiguas, le diría, pero sí de las más organizadas, con algunas cuestiones claramente que son repudiables por muchos de nosotros, pero la dinastía Qin fue la que llevó, entre otras cosas, a un gran emperador a hacerse cargo de la corona, que fue nada más y nada menos que el que le dio el nombre a China, la tierra de los Qin, ¿no? Es bastante interesante la historia de esta dinastía en sí. A mí me gustó colocar este mapa porque de alguna forma, y va pasando bastante rapidito, ustedes después van a disponer de esta presentación, las chicas de la corporación se las van a poder hacer llegar, si así ustedes lo desean, para repasar esto que hemos charlado, en todo lo que hemos dejado documentado, y van a poder ver esta progresión de mapas, que a mí me pareció muy interesante, para que ustedes comiencen a ver desde estimativamente, desde esta imagen, 1000 años antes de Cristo, una dinastía a orilla del río Amarillo, unos 400 años antes de Cristo, la pelea de grandes dinastías, hasta 200 años antes de Cristo, que las dinastías se unen en una sola. Ya en nuestra era, más o menos en el año 400, dos grandes dinastías gobiernan estas tierras. Entrando en el medioevo, ya en el siglo VIII, en el siglo IX, las dinastías se extienden a lo que hoy es Mongolia. Ya más centrado, piensen que este mapa verde que están viendo ahora, Marco Polo ya había conocido Mongolia, por ejemplo, y ya había existido una China imperial expansionista. Esto es súper interesante, hasta el mapa celeste que acaban de ver, que nos da una gráfica más o menos del territorio que ocupa China hoy. China creció, se achicó, confrontó, tomó lo que hoy es Tailandia, el Tíbet, soltó Tailandia, después toma parte de Corea, la pierde en manos del imperio japonés, empieza sus campañas hacia el norte, confronta con los mongoles nuevamente, porque ya habían confrontado en el medioevo, se ven obligados en parte de la historia, ya por el siglo VI, a comenzar la construcción de una gran muralla en una región que es desértica, que está al norte y a la izquierda del mapa que tienen ahora. China tiene una historia altísimamente conflictiva. Hoy todos esos conflictos, que en algún momento de la historia fueron bélicos, hoy son comerciales. Hoy China tiene una de las poblaciones más grandes del mundo, claramente, en territorio chino. Eso lo llevó, también lo vamos a ver en esta conversación, allá por el año 1972, yo nací en el 73. En el año 1972, el gobierno chino impone un decreto de que cada familia podía tener solamente un hijo. Punto. Por la inmensa explosión demográfica que tuvieron en todos lados. No solo en las grandes ciudades como Beijing, Shanghái y demás, sino también en pueblitos chiquitos, pequeñitos. ¿Ok? Si nosotros hablamos de China como tal, hay que entender, esta placa es muy significativa. Allá cuando los griegos y los romanos, ¿no?, ocupaban toda la atención del mundo que se conocía en ese momento y se expandía por el mundo el arte clásico, y en Roma nacía el arco de medio punto que les permitía estas grandes construcciones
monumentales a los romanos que verdaderamente nos han legado un montón. Cuando los romanos ocupaban parte de la Europa central, ahí en las campañas por las Dacias, o en la Galia, lo que ahora es Francia, ¿no? Antes inclusive de que lleguen a cruzarse a Bretaña, lo que ahora es el Reino Unido de la Gran Bretaña, en China, esta familia, los Qin, fíjense que si ustedes miran a la izquierda de la pantalla van a ver el nombre completo del primer gran emperador en el que nos vamos a concentrar en esta conversación. Se llama Qin, lo ven con Q-I-N, Qin Jin Huangdi. Significa el primer gran emperador de China. Punto. Ellos le pusieron el nombre a todo el territorio. Y fue él el que de alguna manera hizo muchas cosas muy buenas y muchas cosas que son, chicos, claramente repudiables. Entre unas cosas de las mejores que tuvo fue la pacificación, en algunos casos por la fuerza, en otros casos por convicción y seguramente con algún canciller que habrá enviado por ahí a charlar, o sacerdotes, a charlar con los jefes de familia de distintos clanes, de distintas dinastías. Una de las grandes cosas que hizo Qin Shi Huangdi fue la unificación del territorio chino bajo una sola bandera y bajo, en ese momento, una sola lengua. Después hubo, a lo largo del tiempo, la aceptación de una segunda lengua mayoritaria, que fue el cantonés, ¿no? El chino del Cantón. Pero básicamente el idioma oficial de China es el mandarín, ¿ok? Hay que entender algo también. Qin Shi Huangdi no era de la región central de China, no había nacido sobre el río Amarillo, sino que venía de un territorio al norte y al este, ¿ok? Del que poquito más adelante vamos a hablar porque no fue el único emperador que nació en esa región y ocupó el trono de la China imperial. Hablábamos hace un ratito de que desde el centro del país, desde orillas del río Amarillo, cerca del nacimiento del río Amarillo, se dedica a unificar estas dinastías y los clanes y da origen a una identidad china. Estos somos y así tenemos que movernos. Fue el que inició la construcción de la Gran Muralla, que es como todo un apartado de conversación cuando uno piensa en un viaje de China, ¿verdad? Es como si uno le dice la palabra China, a mí, por lo menos en mi cabecita, se me vienen dos imágenes. Un bowl con arroz blanco e inmediatamente la muralla china. Son como dos íconos muy relacionados con China. Claro, es China uno de los más grandes productores de arroz, no el más grande, uno de los más grandes, y es el dueño de la única construcción del mundo antiguo que queda en pie y se puede ver desde el espacio. Es como muy interesante, ¿no? Qin fue justamente el primer emperador que organizó la agricultura por regiones. Abro un paréntesis acá, chicos, porque me parece que también está bueno relacionarnos con nuestros tiempos para que podamos ver a las claras lo que son movimientos políticos y lo que terminó generando identidad nacional. ¿A qué me refiero? Fue Qin el que organiza, según el clima, según la región. Hay que entender que China es muy grande. Si nosotros hoy nos tomamos un avión, nos vamos ahí todos a Bogotá, beso, abrazo, no existe el coronavirus, nos encontramos, despachamos las maletas, volamos a China y llegamos a Beijing. De ahí nos tomamos un tren, nos vamos para Shanghái, al sur. Y del sur, de Shanghái para el sur, comienza una región que vamos a sentir muy similar en el clima a algunos países de Centroamérica, porque todo el sur de China es subtropical, el centro de China es de un clima más moderado y el norte de China tiene dos grandes influencias, una marítima sobre el este, que le da un clima muy húmedo, estepario, y a la izquierda del mapa, cerca de Mongolia, cerca del Tíbet, 100% desierto. Entonces es como muy amplio, muy vasto el territorio chino, y claramente todo ese territorio chino, durante el imperio de este primer gran emperador, fue organizado en producciones agrícolas por regiones, porque no todo el mundo podía cultivar la tierra, no todo el mundo podía criar determinado tipo de animales, no todo el mundo podría pescar. Entonces lo que hizo Qin fue empezar a organizar poco a poco que cada una de las provincias se dedique a hacer algo. Bueno, ustedes son buenos en esto, van a hacer leche, queso, ganado vacuno,
ustedes más bien ovejas, corderos, ¿no? Y ustedes van a cultivar arroz y acá vamos a cultivar otro tipo de cereales y tal, ¿no? La minería, por ejemplo, también la supo organizar muy bien. Y esa organización de Qin perdura hasta el día de hoy. No sé si cualquiera de ustedes conoce China, tuvo la suerte de conocer China, pero si fueron, y tal vez si alguno fue en alguna comitiva comercial, que las hay muchísimas desde Colombia, por eso abro esta posibilidad, sabrán que cada una de las provincias de China produce algo en particular. No se producen automóviles en todo China. Se producen automóviles solamente en Fujian. No se produce electrónica táctil en todo China, ¿no? Se produce únicamente en la zona de Guilin. No se producen sedas en todo China, ¿no? Cada región, cada provincia tiene su producción particular. Y a esto me refería hace un ratito, cuando un emperador, allá por el siglo III, empezaba a darle una identidad que hasta el día de hoy perdura en el pueblo chino. Somos esto y lo mejor que podemos hacer es esto, ¿no? Eso habla un poco muy bien, nos pinta muy bien de cuerpo y alma cómo es la cultura china en general. Crea un sistema, este mismo emperador Qin, crea un sistema contable, un sistema de registro contable, que por un lado le permitía a él cobrar los impuestos que le correspondían, pero que por otra parte nos termina legando a nosotros la posibilidad de nuestro sistema contable moderno. El ábaco, que ustedes están viendo, lo inventó él, nada menos. Impulsó un sistema de incentivo, esto de yo te doy dinero, te doy animales, te cedo un pedazo de tierra para que lo controles, para que lo puedas cultivar, para que puedas vivir en los desiertos del norte. Eso hablaba también muy a las claras de la visión geopolítica que este hombre tenía sobre la China que él quería ver. Fue un visionario. No estoy hablando solamente bien de él, insisto, siempre hago la salvedad de que una persona que tiene 1000 cosas que son reprochables, pero en lo particular fue un visionario y tenía un concepto de geopolítica que no se veía en una persona que no hubiese sido militar, en el mundo, inclusive romanos, griegos y tal. Hablamos entonces de la parte no tan positiva de Qin y, por ejemplo, entre otras cosas, lo más repudiable me parece, creería que es esto, fue la gran quema de libros de Confucio y de Lao Tse, ¿no? Eran como dos grandes corrientes filosóficas, religiosas, y él terminó aboliendo las religiones, él terminó con una gran quema de libros. No se imaginen la Alemania nazi y la quema de libros en una plaza, sino que por los registros que hay, los monasterios eran diezmados, eran saqueados y se perdían o se quemaban los manuscritos que llevaban, rollos de manuscritos en papel de arroz que llevaban 1000, 1500, 2000 años de antigüedad, archivados en distintos monasterios, y lamentablemente nuestro cuestionable Qin, de alguna manera, se encargó de que desaparecieran. Entre otras cosas, una particularidad, a mí me resulta curiosa, y pido disculpas si ustedes no, es que a los 14 años de edad, él a los 12 años asume como emperador, a los 12. Y a los 14 años comienza la construcción de su propia tumba. Eso también nos deja ver a las claras cuál era el concepto que él tenía de la trascendencia que su obra iba a tener a lo largo del tiempo. Claramente un visionario, insisto chicos, a los 12 años asume como emperador, a los 14 empieza la construcción de su propia tumba, que fue un cortejo inmenso. De hecho hoy por hoy es una de las visitas más interesantes que se puede hacer cerca de Xi'an. Son los soldados de terracota, un nombre simplificado, son soldados, guerreros, sacerdotes, hombres, mujeres, caballos, carruajes y monumentos de terracota. Ese es como todo el nombre completo. Lo simplificamos como los soldados de terracota. Hasta ahora se entiende que hay cerca de 8000 figuras en total. Y ninguna es igual que otra. Más adelantito lo vamos a charlar, ¿no? El mausoleo es algo imponente que todavía lo están buscando. Acá les doy algo casi primicia. En el 2019 un mapeo satelital de un sistema muy moderno que hay láser, que te permite quitar capas digitalmente, ¿no? Quitar capas del suelo sin tener que iniciar una excavación.
Estoy tratando de recordar el nombre de ese sistema y no me sale, por eso les pido disculpas. Se vuelan una serie de drones que toman 1.000.000 de fotos cada uno, y hay por tierra una serie de vehículos que llevan magnetómetros que van midiendo el campo magnético de la Tierra hacia abajo, y eso permite, haciendo un mapeo con un software de computadora, quitar capas de la Tierra, y aparentemente encontraron, a mediados del año pasado, encontraron el mausoleo, la tumba del emperador Qin, pero aún no se ha excavado, todavía el gobierno chino no ha permitido que se inicien obras nuevas en ese lugar. El mapeo lo hizo una empresa privada asociado con el Servicio Nacional de Museos de China, ¿no? O sea, no fue una iniciativa 100% privada, por eso la documentación va a llevar un poco de tiempo, pero estamos hablando de, si llegara a ser, es uno de los más grandes descubrimientos que se haya hecho en la última era gracias a la tecnología. Proscribe de alguna manera las religiones, eso también es cuestionable. Él entendía que las religiones distraían a la gente del trabajo. Eso fue como para muchos el primer gran comunista, ¿no? Este muchachito Qin. Luego, China, si nosotros apretamos un botoncito y avanzamos muchísimo en el tiempo, voy a tratar de ser lo más sintético posible, durante el medioevo empiezan una serie de confrontaciones fundamentalmente con dos grandes focos de pelea que tuvieron, y fueron dos grandes imperios, uno los mongoles y al sur y al este los japoneses, ¿no? El imperio japonés, el imperio del sol naciente también estaba todo el tiempo ahí tirándole piedras al imperio chino, los mongoles que todo el tiempo querían ocupar los territorios del norte, inclusive los territorios desérticos. El desierto chino para los mongoles es Disney, para ellos es Miami con toda la lotería armada. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de subirse a un tren y hacer el Trans-Mongolia. Si no lo hicieron, se los súper recomiendo, chicos. Qué maravilla de tren, qué maravilla. Los trenes de Asia, desde el Orient Express saliendo desde París a el Transiberiano o el Transmongolia saliendo de algún punto de Rusia para terminar en Beijing o terminando en Turquía, en el caso del Orient Express, es algo que yo les súper recomiendo porque son como megacruceros de lujo, pero sobre rieles, y que te permiten ir viendo el paisaje y metiéndote en pueblitos y en ciudades que si no de otra forma no se pueden conocer. Pero fuera de este paréntesis, si alguno de ustedes lo pudo hacer, pudiera existir la posibilidad, es inmensamente más rico el desierto entrecomillado chino que el desierto mongol del otro lado de esa liñita de cordillera que los separa. Es terriblemente pobre Mongolia en esa zona, y claro, para los mongoles invadir el norte de China era pasar de lo peor a estar más o menos bien acomodados, poder cultivar algo, poder criar animales. Esas fueron como dos grandes frentes de batalla que tuvo durante poco más de 1500 años China, en distintas dinastías, siempre. Por eso habrán visto en el mapa de hace un rato que se extendía en el territorio, se recogían un poco, subía y bajaba, fluctuaba la ocupación de terrenos del imperio chino y de distintas dinastías respecto a sus más grandes enemigos. Todo lo que veían blanco ustedes alrededor era ocupado por Japón o era ocupado por Mongolia si venía desde el norte. Entonces claramente ahí, con ese mapita que iba cambiando, ustedes pueden haber tenido una imagen aproximada. Otra gran pelea que tuvo China ya con el resto del mundo fue muy cerca de nuestra era. En el siglo XIX, China empieza a exportar al mundo, de la mano de los británicos, el opio. El opio como una medicina relajante, como un elemento de uso lúdico. No se conocía, no existía en Europa el sistema reglamentario que existe hoy, que termina penalizando este tipo de drogas de consumo que no son legales. No existía ese tipo de leyes, y claramente la altísima sociedad británica, la altísima sociedad francesa, española, por ejemplo, portuguesa, por ejemplo, que fueron grandes navegantes en toda esta zona del Extremo Oriente, llevaban el opio y lo revendían en distintas partes de Europa. Por eso a mí me gustó poner esta foto que tiene a la izquierda y abajo un fumadero de opio británico, no sé si lo llegan a distinguir las señoras,
y a la derecha arriba un fumadero de opio de familias nobles en China. Fue justamente el opio el que llevó en el siglo XIX, dos grandes guerras, británicos contra chinos, no por ocupación territorial, no por la moneda, no por la democracia, no por la libertad del pueblo, no por ideales, sino por el opio. Dos grandes guerras. Una de ellas duró 2 años, del 49 al 51. Fue inmensamente dura esa guerra y se cobró. Recuerden, antes de la Primera Guerra Mundial, todas las guerras del siglo XIX eran a caballo, espada, escudo, bayoneta, lanza, mucha sangre, mucha crueldad en el campo de batalla. Había estas guerras que eran tan largas, tenían días de combate y días para recoger los cadáveres del campo de batalla para poder seguir peleando. Así que imagínense ustedes, traten de dimensionar, a mí me cuesta dimensionar, y los invito a que intenten hacerlo durante 2 años, de una de las 2 guerras por el opio que hubo, la cantidad de estas acciones de sangre que tienen que haberse llevado en distintas partes del territorio chino tiene que haber sido insoportablemente duro. Ya más en nuestra era, hubo un último emperador. Pasaron 297 emperadores por China. Fueron muchos. Hubo un último emperador. Qin Puyi se llamó, ¿no? Qin, ya no Qin. Qin Puyi. Qin Puyi era un emperador que asumió la corona muy jovencito, a los 2 años. A los 2 años. Recién cambiaba el siglo, él nació con el cambio de siglo y él asume en 1902 la corona, claro, con una nodriza que era su madre, con un consejo que estaba conformado por un tío y una tía de él, que lo llevaban básicamente el gobierno en ese momento, y lo llevaron a él a ser un emperador muy querido, hasta que la Primera Guerra Mundial lo cambia todo. Me gustaría hacer una pausa de China, si no les molesta. Solo una pausita para meternos en Europa. Todavía no es la pausa de descanso y tintico. Aún no. Pero sí para meternos un poquito en Europa. Pensemos en la Primera Guerra Mundial. Solo como paréntesis. 2 minutos les pido para ponernos en el contexto histórico. Grandes familias ocupaban todo el territorio europeo. No existía la Europa que conocemos hoy. Los límites tal cual los conocemos nosotros no existían esas grandes autopistas italianas o francesas, no existía una Alemania tan organizadita, eran castillos y pueblos con calles de lodo alrededor de ese castillo. Esos castillos eran normalmente ocupados por condes o por duques que eran familiares del soberano de determinado territorio, o eventualmente por un edicto real se le daba el condado a tal o a cual familia para que lo controle. Así era lo que conocemos hoy como Inglaterra, Escocia, Irlanda, lo que podemos hablar de Gales, podemos hablar de, no sé, Prusia, podemos hablar de Bavaria, podemos hablar de Tirol, podemos hablar del Imperio Austrohúngaro, podemos hablar del zarismo ruso, ¿no? La corona imperial francesa, todas estas coronas, la corona española, la corona portuguesa. Recuerden, Pedro I, el que fundó acá en Brasil, a la vuelta de casa nuestra, fundó Petrópolis, ¿no? Todos estos grandes reinados, imperios en algunos casos, tenían sus roces para ir ocupando un poquito de terreno de acá, un poquito de terreno de allá, y si yo no tenía fuerza bélica, más vale hacía que mi hija, mi sobrina, se case con tu hijo o tu sobrino, y nos uníamos 2 coronas para formar un imperio, por ejemplo. Era un juego de estrategia permanente. En esos juegos de estrategia permanente, en el centro de Europa, había una familia que era muy querida, una unión de estas familias que les cuento. Se casa el emperador austrohúngaro, se casa con una princesa bávara. Esa princesa bávara pasa a ser la emperatriz austrohúngara, la que conocemos como Sisi. Ella aprende a hablar húngaro, los húngaros la aman, nunca aprendió a hablar croata. El imperio austrohúngaro ocupaba lo que ahora es Austria, parte de Alemania, parte de República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Bosnia, Serbia, Macedonia, Montenegro, Croacia, Eslovenia, si no me equivoco ya lo nombré. Todos estos territorios tenían distintas lenguas
Y claro, como mi emperador no habla mi lengua, yo me empiezo a rebelar. Nace en el centro de Europa el movimiento Mano Negra, básicamente entre Bosnia y Croacia. El movimiento Mano Negra, lo resumo más aún, termina matando en una comitiva de visita a Bosnia, a Sarajevo, terminan matando al sobrino del emperador, al sobrino de Francisco José, llamado Francisco Fernando. Francisco José se enoja terriblemente y manda tropas a emprender una guerra contra su propio pueblo. Los otomanos, ¿no?, otro imperio del sur, lo que ahora es Turquía, un poco movidos por la intención de ganar territorio en Europa, quieren tomar partido, empiezan a apoyar al movimiento Mano Negra, el zarismo ruso empieza, y los franceses empiezan a apoyar al imperio austrohúngaro, nace lo que conocemos como Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial trajo grandísimos cambios en el mundo. Primero lo primero, cambió la forma de pelear. Ya no tanto espada, bayoneta, rifle, caballo, escudo. Nace la ametralladora en la Primera Guerra Mundial. Nacen los gases venenosos en la Primera Guerra Mundial. Nace el mortero en la Primera Guerra Mundial. Nacen las escuadras aéreas de combate en la Primera Guerra Mundial. Y en medio de ese contexto de un mundo explosivo y cambiante, es que este chiquilín que estamos viendo empieza a caminar sus primeros pasos como emperador. Y las noticias del oeste empiezan a llegar a China. Y se empiezan a generar algunos movimientos políticos dentro de una China que muy poco tuvo que ver con la Primera Guerra Mundial. Se empiezan a generar algunos movimientos políticos que empujan al imperio a tomar algunas decisiones. Entonces, lo que era un castillo, una fortaleza en Beijing, se transforma en la ciudad sagrada o la ciudad prohibida. Ya la gente común no podía pasar a tener contacto con los nobles que vivían dentro de la ciudad prohibida. Y esa distancia imperialista es la que termina generando algunos movimientos políticos por rebeldía dentro de China, que no existía la política en ese momento. Esos movimientos políticos se empiezan a dispersar en distintos lugares y casi todos se unen bajo una bandera, la República. Todos querían la República de China. Fueron justamente los republicanos los que terminan allá, termina la Primera Guerra Mundial, hay un periodo de paz en casi todo el mundo, Europa todavía con algunos conflictos, la Guerra Civil Española y tal, y China se dedicó, de hecho el imperio chino se dedicó a reunir mucho dinero, muchas ganancias en el periodo de tiempo interguerras, muchísimo dinero. Le fue muy bien, exportaban cereales, exportaban alimentos, exportaban acero, exportaban pólvora, uno de los más grandes inventos que tuvo China, utilizado para tantas cosas, ¿no? Y en ese periodo de interguerras, hablamos de 1919 a 1920, a 1941, ¿no? Ya Alemania era muy conflictiva, el 1939, el emperador tuvo un porvenir bastante interesante políticamente dentro de su propio pueblo, en opinión, porque claro, a China le iba muy bien, hasta que cae la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial, que China tiene que tomar partido, se ve obligado a tomar partido, el Partido Republicano lo obliga al imperio a tomar partido y a formar parte del eje, que se llamó de la mano de Mussolini, de la mano de Adolf Hitler. Le fue muy mal, claramente a China le fue pésimamente mal en la Segunda Guerra Mundial, así como le fue pésimamente mal también a Japón. China en la Segunda Guerra Mundial pierde lo que ahora es Tailandia. Tailandia significa, es como un juego de palabras entre el Thai, el idioma tailandés, y el inglés. Thailand, ¿no? Significa la tierra de los hombres libres. Antes era el reino de Siam. Para los chinos, yo no sé si ustedes cuando hicieron turismo vieron alguna delegación de chinos, pero las chinitas andan con unos sombreros muy grandes, con guantes, con gafas, se ponen una crema blanca. Para los chinos de alta sociedad, el bronceado de la piel no les gusta. Me parece que es para gente del campo, los que trabajan en los arrozales, porque Siam significa negro.
¿no? El reino de los negros del sur, como despectivo, ¿no? Esto de no los queremos, lo que ahora es Tailandia. De hecho, si ustedes conocen, en Colombia hay muchos gatos siameses. Los gatos siameses son los que tienen, los gatos de Siam son los que tienen las manitos y la carita más oscura, seguramente los han visto. Y hablando de esto en particular, ese movimiento político al emperador le cuesta un montón. El emperador termina siendo derrocado por la misma fuerza política que lo obligó a tomar partido por el eje, ¿no? Por Italia, por Alemania. Termina la Segunda Guerra Mundial y son los representantes de la Unión de la República China, de la Primera República, los que se entrevistan con el Reino Unido, con Francia, con Estados Unidos, con los grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial, y los que terminan viendo que si mataban o apresaban al emperador que había llevado adelante ese movimiento bélico, China no tendría que pagar algunas multas y penalidades que siempre se le cobran en todas las guerras en el mundo a aquellos que hayan perdido. En lo particular, a mí me resulta muy curioso cómo es que en una sociedad tan dividida entre imperialistas y republicanos, este muchachito se salvó. No lo decapitaron, no lo ahorcaron públicamente, no lo expusieron como un tributo a la República. A mí me resulta terriblemente curioso eso. La foto que yo elegí acá es una foto de 1956, ya terminada la guerra, y él apresado en una cárcel del norte de China, del noroeste, cerca del Tíbet. Fíjense que los que están sentados en la mesa eran los que en un momento fueron sus sirvientes y sus familiares muy cercanos, que no le pasaban ni la más mínima atención dentro de la cárcel. Él tenía que ordenar su propia barraca junto con el resto, cocinarse su propia comida, limpiar su propia ropa, exactamente igual que cualquier prisionero, sin ningún tipo de privilegios. Hubo después un dirigente del Partido Popular Chino, del Partido Republicano, muy curioso, que se entrevistó muchas veces con el emperador. Y lo llevó, se habla internacionalmente de la conversión del emperador, de cómo lo convirtió de su cabeza imperialista a una cabeza 100% republicana. Es muy probable que por eso no hay gran documentación al respecto, como un secreto alrededor de, pero es probable que por eso haya salvado su vida este hombre, porque se convirtió del imperialismo absoluto. Él era el hijo de Dios en la tierra, a un republicano acérrimo. Y fíjense que fue por otros motivos un gran pacificador. Hubo dos momentos de gran tensión después de la Segunda Guerra Mundial entre Japón y China, básicamente por la ocupación de algunas penínsulas en Corea y algunas islas en el mar de China, y fue justamente el emperador Qin Puyi el que termina pacificando esto que hubiesen sido, si no, de alguna manera, movimientos bélicos y guerra en puerta, sin lugar a dudas. Acá se lo ve con el canciller japonés tomando un té y hablando de política y republicanismo y tal. Es muy interesante. En 1912, les decía yo que allá en esa Primera Guerra Mundial, de la que muy poco tuvo que ver China, se organiza este partido político, el Partido Demócrata Chino, que llevó a China a hacer esta Primera República después de la Segunda Guerra. Todos recordamos que al final de la Segunda Guerra el mundo también cambió, volvió a grandísimos cambios, y entre otras cosas nace lo que conocemos como el Partido Comunista Chino. Ya, para ser realista, en 1930 y pico nace el Partido Comunista Chino, pero se vuelve muy importante en 1949 cuando Mao Zedong da este discurso en la mismísima puerta imperial de ingreso a la ciudad prohibida, ¿no? Esa puerta que se ve al fondo de Mao es nada menos que la puerta de ingreso a la ciudad prohibida. Y todos los generales que ustedes ven alrededor eran generales imperialistas, hasta el nacimiento de la Segunda Guerra Mundial, para poner una fecha ahí cronológicamente, poder ordenarlo en la cabeza. Entonces, claramente, un hombre con muchísimo apoyo popular. El discurso lo está dando desde la ciudad imperial en Beijing, desde la ciudad prohibida, hacia la escalinata que tiene de frente, y cruzando una avenida está una plaza que se llama Plaza Tiananmen. Muchos lo conocen como Plaza de la República. La Plaza Tiananmen es una plaza 100% comunista, no tiene nada interesante. Ahora se las voy a mostrar en una foto.
pero es como muy simbólico, ¿no? Esta foto. De hecho, si alguno de ustedes fue a China, en algún momento habrán visto que en la Ciudad Prohibida hay un cuadro gigante en uno de los ingresos, de frente a la Plaza Tiananmen, con una foto de Mao. Esa foto está justo arriba de donde él está dando el discurso para la radio internacional en ese momento. Era toda una revelación que el Partido Comunista China, que era absolutamente minoritario, con el apoyo ruso claramente, llegara a tomar dominio del gobierno en la China, que hasta el día de hoy sigue siendo comunista, pero le diría que es un comunismo bajas calorías, no es un comunismo light. Esta es la foto que les decía, ¿no? Ese cuadro de Mao está exactamente en la puerta de ingreso de la Ciudad Prohibida, frente a la Plaza Tiananmen. Curioso, ¿no? Esta plaza se hizo muy popular en el año 69, si no me equivoco, una gran revuelta que hubo de estudiantes. Después, si no me equivoco, pusimos una foto, también muy simbólica. Si vamos a ir a China, tenemos que entender que en China hay una economía bimonetaria, ¿no? Hay una moneda para turismo, para turistas y para comercio internacional, que es el yuan, que es el único que nos interesa para esta charla en realidad. Y después tenemos otro que se llama renminbi. El renminbi, los dos cuestan más o menos lo mismo, pero el renminbi no es para nosotros, sí el yuan. Si nosotros vamos a ir, tenemos que contar que más o menos cada 550 pesos colombianos, tenemos que contar cada 550 pesos colombianos, les decía, tenemos que contar más o menos, es un yuan, ¿de acuerdo? ¿Cuánto nos cuesta comer en la calle? 2 yuanes. Es muy barato China, ¿eh? Estando allá es súper, 4 yuanes comer en un restaurante. Es súper barato de China. Números, que no me los quería pasar por alto. La población de China es la número 1 del mundo. Casi 1.400 millones de personas. Después le sigue India con 1.200 millones de personas. El número 1 lo tiene China por lejos. En superficies, en kilómetros cuadrados, son casi 10 millones de kilómetros cuadrados. Es gigantesco. Yo había hecho ahí la comparación ayer por internet. Si no me equivoco, Argentina entra 9 veces dentro de China, y Colombia creo que me daba como 14 veces dentro de China. Es gigantescamente grande. Este es un número que me pareció súper interesante, chicos, para comentarles. Miren alrededor de ustedes ahora. Hay quienes están en el auto, hay quienes están en su casa, en la oficina. Miren alrededor de ustedes todo. Silla, lámpara, el foco de la lámpara, el hilo con el que está cosido el cuero de la lámpara, el mantel, el tapete de la pared o del piso, lo que estés viendo. Casi 6 de cada 10 cosas que estás viendo se fabrican en China o su materia prima fue fabricada en China. Esto es curiosísimo. Tienen el 54,8% de la industria a nivel mundial. Es un numerazo ese, chicos. Y si hablamos del Producto Interno Bruto per cápita, el número 1 lo tiene Estados Unidos, el número 2 lo tiene China. Es un país altísimamente rico en ese sentido. Si hablamos de los imperdibles de China, en China se inventaron los barriletes o cometas, la pólvora, la pasta, la pizza, ¿no? Hay como muchas cosas que son chinas por excelencia, la pantalla táctil y tal. Pero la Gran Muralla, ¿no? Pero China tiene muchísimos de estos imperdibles y de algunos vamos a hablar hoy. Si hablamos de ciudades, de las imperdibles, creo que a todo el mundo nos viene a la cabeza la antigua Pekín, ¿no? La del perro pequinés, esos perritos que tienen el hocico plano. Beijing, hoy por hoy, con más de 21 millones de habitantes, no es la más grande, es la segunda más poblada de China, y es la que ellos llaman la más antigua o la capital de la historia. Es como discordante cuando uno dice, en la ciudad, si uno quiere ver la China antigua, tiene que ir a Beijing. Y vos mirás esta foto y decís, Fernando, definitivamente las drogas en ayunas te están haciendo mal, porque eso de antiguo no tiene nada y definitivamente es real.
el centro de Beijing es alto, es vidriado, es de rascacielos, es de grandes corporaciones, es de muchas oficinas, pero no es lo más moderno de China. Y por otra parte lo es solamente en el centro financiero de Beijing, no en todo Beijing. ¿Ok? Si nosotros queremos ubicarnos en la ciudad de Beijing, miren, este mapa les invito a que lo miren conmigo y en detalle. Fíjense de afuera hacia adentro del mapa, yo fui poniendo una línea rosadita. Después hay otro mapa que se ve mal, pido disculpas por adelantado, pero que es más gráfico que este por los colores. Pero fíjense que se ven 6 anillos de color rosado concéntricos. Y en el medio se ve, en el medio del mapa, un poquito a la derecha, se ve una línea roja que yo pinté ahí, a propósito que es una calle peatonal, de la que vamos a hablar ahora, y a la izquierda de esa línea roja, el primer círculo chiquitito está entre las líneas rojas y un canal, en realidad, parece un lago ahí en el mapa, pero es un canal de agua a la izquierda. Justo en el medio está el primer anillo, que es la ciudad prohibida, donde claramente ninguno de nosotros puede ir a buscar un hotel porque no lo hay. Solamente podemos ir de visita. Y de la ciudad prohibida, se considera el primer anillo, hacia afuera, van a ir viendo por sectores la ciudad marcada por estos anillos, que son como grandes avenidas. Si yo voy a ir a China y voy a ir a Beijing y quiero alojarme en un lugar que esté bueno, y tengo que buscar alojamiento entre el primero y el tercer anillo. Si me voy al cuarto anillo, hay regiones de la ciudad que están muy buenas. Si estoy en el quinto o en el sexto anillo, definitivamente no estoy en Beijing. Porque, para que se den una idea, del sexto anillo hasta el centro de la ciudad, en transporte público hay 1 hora y 20 más o menos de viaje. Es una ciudad muy grande, ¿ok? Y con muchos problemas de tráfico. Este es el mapa que yo les pedía disculpas por la calidad, pero me pareció súper gráfico, ¿no? Fíjense, ahora vamos al revés, del centro hacia afuera. El centro se ve un puntito amarillo, esa es la ciudad prohibida. Después un círculo color anaranjado, ¿no? Que es el segundo anillo. El tercero en verde, en un color violeta o arándano, se ve el cuarto anillo. El quinto de color celeste. Y el sexto anillo, un gris amarronado, que va ahí bordeando un cordón montañoso. Grande la ciudad de Beijing, súper interesante para visitarla y hacerla bien hecha. Miren, muchachada, si ustedes quieren visitar China y no se quieren arrepentir, no le quiten tiempo a algunas ciudades. Mejor hacer menos ciudades, pero las que hagas, hacerlas bien hechas. Por ejemplo, Beijing. Yo me dedico, esto no lo comentamos, me dedico hace mucho tiempo a acompañar gente por el mundo. Yo, de hecho, súper agradecido con The Gallery Travel, con la Corporación PCR, con la cooperativa y con cada uno de ustedes que están ahí mirando, porque gracias a gente como ustedes, yo me puedo dar el lujo de viajar por el mundo y conocer lugares que a mucha gente le llevaría varias vidas conocer. Y de verdad estoy humilde y muy agradecido, humildemente y muy agradecido por esta situación en la que la vida me puso. Soy muy respetuoso de eso. Por tanto, me permito recomendar lo mejor que a mí me parece para que tu viaje sea siempre exitoso. A Beijing no le quiten tiempo. Si vas a tomar un tour, si PCR te dice, mirá, vamos a hacer 3 días en Beijing, y vos te dedicás y sos muy curioso y querés conocer un poco más, volá un día antes o 2 días antes, quedate en el mismo hotel que va a estar el grupo y hacete un pre-tour por Beijing. Caminando, andate a la peatonal, hace compras, sentate de noche, hay un par de barrios que ahora vamos a hablar, son súper interesantes, es absolutísimamente seguro. Todo China, del pueblo más chiquito a la ciudad más grande, es absolutísimamente seguro. Te diría uno de los 2 o 3 países más seguros del mundo que yo conozco. Yo no recuerdo en 30 años de mi trabajo haber tenido ni medio sobresalto en ningún lugar de China, nunca. Andando solo a la madrugada, por ahí te agarra el jet lag y esta desesperación de no poder dormirte, y a las 4 de la mañana decís, bueno, salgo a caminar y quiero ver cosas. La ciudad vive todo el tiempo, la ciudad es grande sobre todo, salís a caminar y te sentís absolutamente seguro. Alrededor tuyo no identificás nada que te pueda dañar, nada bajo ningún concepto. Beijing, entonces, si la vamos a caminar, es maravilloso el skyline, ¿no? Esta línea del cielo de Beijing en permanente crecimiento,
Pero fíjense ustedes que en esta foto es muy gráfico. El centro de la ciudad, alto, vidriado, rascacielos, pero inmediatamente después del tercer anillo, casas bajas, edificios de 2, 3, 4 pisos como máximo, mucha construcción comunista, ¿no? Esta de ventanas chiquitas para poder optimizar la calefacción, barrios que uno los puede caminar con absolutísima tranquilidad. Esta foto está tomada desde una pagoda en un barrio del que ahora vamos a hablar, un barrio antiguo, muy muy bonito, y fíjense que se ve, esta pagoda es del año 1612, si no me equivoco, fíjense que está a nada, a 1,5 kilómetros del centro financiero, ¿no? Es interesante. Esta foto es de la plaza más importante que inapelablemente tiene Beijing, que es la plaza Tiananmen. Algunos le llaman Plaza de la Constitución, Plaza de la República, Chinese feeling, ¿no? El sentimiento chino aflora en la Plaza Tiananmen. No esperen nada maravilloso de la Plaza Tiananmen, muy importante desde lo histórico. Esta es la foto que yo les decía. Esta foto tuvo un Pulitzer, un premio súper importante, el más importante para la fotografía periodística, y es un estudiante que en una protesta detiene una caravana de tanques que iban a seguramente atentar contra la vida de los manifestantes, y los detiene solo, sin armas, armados solamente con su convicción. Una foto muy fuerte, y si nosotros nos paráramos a la derecha de esta foto, estaríamos en la Plaza Tiananmen, mucha bandera china, el mausoleo de Mao Zedong, ¿no? Es el frente más bonito que tiene la Ciudad Prohibida, pero una plaza seca que no tiene ni un solo árbol, 100% comunista, armada para desfiles, estrictamente. Esta es la Plaza Tiananmen, ven las banderas, una plaza seca, cemento, alguna piedra por ahí con alguna anotación curiosa, siempre en chino, muy de identificar el sentimiento chino, no muy político en este sentido, muy comunista. Las estrellitas típicamente rusas, si alguno de ustedes conoce Moscú, en la Plaza Roja y en el Kremlin, ahí están estas estrellas que tienen rubíes en la punta, que son mucho más grandes que estas claramente, pero también muy, muy comunista en ese sentido. La bandera china por todos lados, y de frente la puerta donde Mao dio ese discurso tan importante en el año 1949. Acá hay una vista aérea, una foto vieja, una vista aérea de toda la Plaza Tiananmen. Se ve más cerca nuestro, es el monumento cuadrado gigante, es el mausoleo de Mao Zedong. Hay quienes, cuando yo me toca acompañar al grupo, me dicen, Fer, ¿podemos ir a visitar el mausoleo? Sí, claro, pueden, pero no tiene nada de interesante. Primero, lo primero, está lleno de chinos, no lo digo de manera despectiva ni cerca, es un pueblo que respeto mucho por muchas cosas, pero está lleno de chinos porque no es un lugar para turistas, es un prócer de ellos, y solamente van a venerar a su prócer, no es una visita turística interesante de ningún tipo. Sí lo es si nosotros nos alejamos de la Plaza Tiananmen, hacia la derecha, arriba en el ángulo derecho y arriba de la foto, vamos a ver la Ciudad Prohibida. La Ciudad Prohibida con todos estos techitos rojos. La visita se inicia aquí donde estamos parados nosotros y salimos del otro lado de la Ciudad Prohibida, una ciudad llena de templos y maravillas arquitectónicas únicas. Estos puentecitos blancos que se ven son pasarelas subterráneas, porque, a ver si les puedo mostrar en la foto anterior, fíjense que hay una avenida que cruza entre la Plaza Tiananmen y la Ciudad Prohibida. Esa avenida no tiene por dónde cruzarla, no hay un semáforo peatonal, entonces hicieron desde la plaza unos pasos subterráneos que nos llevan hasta la mismísima Ciudad Prohibida y entramos ahí por debajo del amigo Mao. Una Ciudad Prohibida de día y de noche es maravillosa, de noche tiene una vista increíble, increíble. ¿Qué encontramos en la Ciudad Prohibida? Templos, habitaciones, 1700 habitaciones del emperador, salas de reuniones, salas de baile, salas de conferencias, templos, plazas de armas, cambios de guardia, súper lúdico, súper interesante. Si vas a ir a China y vas a hacer la visita a la Ciudad Prohibida, porque todo el mundo lo hace, y te cuesta un poco caminar, asesórate bien con tu guía, con quien te toque y que te acompañe. Decirle, vení, vos sabés que ayer me empezó a doler el tobillo, o por esto del vuelo tengo los pies hinchados, no sé si voy a poder caminar mucho, porque posiblemente no te convenga entrar a la Ciudad Prohibida
y te convenga irte con el autobús, donde el autobús recoge, o el minibús, o el coche del guía, recoge a los pasajeros del otro lado de la ciudad prohibida, porque es mucho lo que se camina adentro. Y claro, es una ciudad que se empezó a construir en el año 200 a.C., claramente no está preparada para silla de ruedas, ni mucho menos. Aunque también me tocó llevar gente a acompañar, gente con dificultades motrices en silla de ruedas, y hay gran parte de la ciudad que se puede visitar. Y entre nada y un poco está buenísimo. ¿Ok? Más imágenes de la ciudad prohibida con estos leones medio adragonados, tan chinos y tan bonitos, ¿no? Tan emblemáticos de su cultura. El templo del dragón dorado dentro de la ciudad prohibida, un lugar bellísimo. No se puede tomar fotos adentro y es una pena porque a mí me hubiera gustado mostrarles fotos del interior. El templo del dragón dorado tiene uno de los techos en pan de oro más bonitos que yo conozco de todo el mundo. Miren el tamaño de la ciudad prohibida, esto que les digo de, si no estás 100% para caminar, planteate si querés entrar, ¿no? Tampoco hay algo que me gustaría aclarar. Si no entro a la ciudad prohibida, Fer, ¿puedo sentir que es como ir a Roma y no haber entrado al Vaticano? No, no, para nada. Porque tenés otra inmensa cantidad de cosas que te pintan China de pie a cabeza y que te permiten ver el China que quieres ver sin tener que haber entrado y salido de la ciudad prohibida. Dato no menor. ¿Bien? Pero entramos por aquí, por debajo de la foto, digamos, por esas pasarelas peatonales, y salimos a aquel bosque que está allá atrás de todo, casi arriba de la foto, por debajo de los edificios blancos, se ve todo un bosquecito. A ese bosque salimos caminando para llegar a un templo que después les voy a mostrar, que me parece bellísimo, de lo más lindo que hay, aparte por la cultura que mueve alrededor. Wangfujing es la calle peatonal que yo les marcaba, ¿se acuerdan hace un ratito en el mapa que les marqué una línea roja? Es la calle Wangfujing, la calle comercial más importante de Beijing, primeras marcas de todo el mundo, mucho comercio, algunos locales donde se puede regatear, a los chinos les divierte un poco regatear. Hay un tranvía eléctrico que va por la calle Wangfujing, cuesta 5 yuanes, si no me equivoco, serán 2.500 pesos colombianos. Les repito que todo es muy barato en China, todo, absolutamente todo es barato en serio. Es la parte más occidentalizada, si se quiere, del centro comercial de Beijing, la calle Wangfujing. Y una de las imperdibles para mí, no todos los tours visitan este lugar, pero a mí me genera cosas muy lindas, no solo el templo, que me parece admirable, un templo del año 1100, ahora lo vamos a charlar, sino todo ese bosque que ustedes ven alrededor está bañado de la cultura china del día de hoy. Y es muy curioso. Alrededor, en ese bosque, en la sombra, sobre todo en verano, hay muchísima gente, señoras, haciendo bordado y enseñándole a la gente a bordar, o maestros del Kung Fu enseñando Kung Fu, o maestros del Tai Chi o maestras del Tai Chi enseñando Tai Chi, que es un arte marcial pasivo, no agresivo, que te permite entrar en tu propio eje, conocer tu cuerpo, respirar mejor. Y hay una particularidad, ninguno de ellos puede cobrar, está prohibido, y como está prohibido lo respetan. Como nadie puede cobrar, todas esas artes que se enseñan en todo este bosque alrededor del Templo del Cielo, todas esas artes se canjean. Entonces yo, por ejemplo, sé inglés, ¿no? Entonces, yo turista, voy y me siento una hora y aprendo una hora de Kung Fu con un maestro de Kung Fu, ¿ok? Y en cambio, le muestro con mi celular imágenes de la vida cotidiana, bicicleta, auto, casa, autobús, tren, y le enseño cómo se escribe y cómo se pronuncia en inglés. Yo le cambio una hora de su servicio por una hora de mi servicio. Y ese canje es suficiente. No se puede cobrar absolutamente nada. Eso me pareció muy curioso. El Templo del Cielo es lo que ellos llaman el ombligo del mundo, ¿no? Ven que tiene forma circular, es una pagoda circular. Hay dos tipos de pagoda, cuadrangulares o circulares en China. Corresponden mucho a la dinastía que las creó, pero estas son las más antiguas, las circulares,
Y el Templo del Cielo, chicos, es algo maravilloso. Por dentro, inclusive, madera encastrada, pintada a mano, mantenida perfectamente hasta el día de hoy, y todos los escalones que te llevan hasta el Templo del Cielo son utilizados para la oración. Miren, los interiores son muy coloridos, ¿no? Muy, muy del norte chino, muy, muy, muy rico artesanalmente. Lo que ven dorado es pan de oro, lo que ven... Ah, un dato, todas las pinturas son naturales, no hay nada sintético. El azul, muelen lapislázuli, mezclan aceite que sacan de los carozos de las aceitunas, aceite de oliva, lo mezclan con lapislázuli y con eso pintan la madera y queda el azul que ustedes están viendo. Son todos tintes naturales, de raíces, de flores, de plantas, de semillas, de insectos, de... Curioso, ¿no? A mí por lo menos me resultó súper curioso siempre eso. Esto es lo que les decía de las artes alrededor del Templo del Cielo, en el bosque particularmente. Y hay una, yo creo, aquí está la imagen. Estos viejitos son un libro andante y tienen estos pinceles largos, son pinceles, nada más y nada menos, y con agua ellos van haciendo sus ideogramas. Un ideograma, nosotros tenemos caligrafía porque nosotros usamos letras. Ellos tienen ideogramas porque lo que hacen es dibujar secuencias. Cada uno de esos dibujitos significa una frase, no una letra ni una palabra. Es una frase. De ahí el término ideograma. Los ideogramas los dibujan con estos pinceles largos para no agacharse en el piso, los hacen con agua, es arte efímero, lo viste en el momento o no lo viste nunca, y en lo particular lo hacen también para no perder su capacidad caligráfica, ¿no? Ideográfica sería en este sentido. Es muy, muy curioso. Los pinceles se hacen con cerdas de caballo, el pelo largo del cuello y de la cola de los caballos. Es muy, muy curioso. Hutong es un barrio en Beijing que les súper recomiendo. Es la zona más antigua y lamentablemente hay dos Hutong. Lamentablemente se van achicando cada vez más porque los rascacielos siguen creciendo y se van tragando poco a poco estos Hutong, que son construcciones bajas, que son casas unifamiliares, que no tienen baño, tienen atrás, no sé si ustedes en el campo en Colombia lo usan, pero acá sí se usa, acá le llamamos excusado. Excusado porque uno se excusaba para ir a ese lugar. Se pedía perdón y se iba, permiso. Se llaman letrinas en muchos lugares, son una habitación pequeñita de 1 metro por 1 metro, con un pozo hecho al fondo de la casa, normalmente en el patio cerca de los animales, donde los perfumes se mezclan un poco, y donde estos chicos hacen ahí lo que tienen que hacer durante toda su vida, se crían de esa forma, para ellos es absolutamente normal, y es como muy chocante la diferencia cultural y edilicia de un Hutong al centro de la ciudad, que hay 10 minutos en taxi. 10 minutos. ¿Cuánto me cuesta un taxi en cualquier parte de Beijing, en cualquier parte de Shanghái? Tienen una tarifa plana, ellos cobran un viaje, así hagas 300 metros o 5 kilómetros, te cobran más o menos $2, $2.50, dependiendo de la ciudad. Beijing o Shanghái por igual. Estos son los Hutong, tienen siempre una zona comercial, la zona comercial es básicamente gastronómica, comida china, muy bien preparada, muy bien hecha, ¿no? Nada internacional. Estos son los rickshaws. Los rickshaws son estas bicicletas, ¿no?, de transporte de pasajeros. Son como un taxi muy particular. A mí me gusta hacerlo en excursión a este paseo. Costará unos $32 más o menos. Y nos pasan a buscar por el hotel en uno de estos rickshaws. Y vamos en las bicicletas y entramos en el Hutong. Y vamos a visitar alguna casa y comemos algo. Es muy, muy interesante. La verdad que es un momento muy... de contacto en carne viva, en primera persona, con la realidad de ellos, ¿no? Esto de mantenerse tomados, agarrados fuerte de su cultura y que no se los trague la modernidad. Es curioso al menos. Ahora bien, la Gran Muralla, hay números, chicos, que sorprenden verdaderamente de la Gran Muralla. Miren, fíjense que se ve como un zip, como un cierre de chaqueta, ¿no? Se ve todo. Si yo lo desentramara y estirara la Gran Muralla en una sola línea,
La Gran Muralla mide, si yo mal no recuerdo, 21.000 kilómetros de largo. Es grande de verdad. Si yo estoy en Beijing, fíjense, Beijing lo van a ver más o menos a la mitad del mapa, tirándose a la derecha un puntito rojo, ¿no? Beijing con una estrella ahí en rojo. Yo tengo varias puertas para ir. Algunas de estas puertas, Nitanju, una que ven arriba, Nitanju es la única que tenemos cerca de Beijing, que está como a 40 minutos de Beijing, que tiene un teleférico, es como un coche de un tren que va colgado de un cable y te sube hasta la Gran Muralla, entonces uno se evita la escalera por $1, está muy bien, y tiene una parte plana, larga, como de 1,5 kilómetros, donde uno puede caminar la Gran Muralla sin sufrir tanto al hacerlo, porque hay que entender que todo ese territorio es súper montañoso, entonces como que la Gran Muralla sube y baja todo el tiempo, y si querés hacer un pedazo caminando te lleva muchísimo esfuerzo. ¿Ok? Esto es algo que yo les quería mostrar. La Gran Muralla mide 21.000 kilómetros. Si nosotros voláramos directo de Bogotá a Beijing, tenemos 15.000 kilómetros. O sea que imagínense que todavía tendríamos que hacer la mitad del viaje de regreso para hacer toda la extensión de la Gran Muralla. Es grande de verdad. Esto es lo que les decía de las escaleras, ¿no? Como está construido en una región montañosa, es una muralla, fue construida para defender un territorio de agresores, de los agresores mongoles al norte, fue construida en distintas etapas de la historia, algunos tramos se construyeron de este a oeste, otros de norte a sur, todos unidos entre sí, y cada tantas torres de vigilancia, siempre la torre de vigilancia tenía que tener la distancia suficiente como para que 2 guardias puedan ver sus señales, inclusive con neblina. Esto es muy curioso. Por tanto, hay regiones montañosas que tienen las torres más cerca que otras regiones que las tienen más alejadas, básicamente. Pero es muy, muy curioso. Ven, acá están mucho más alejadas. Fíjense la distancia entre estas torres y la distancia entre estas torres, ¿no? Es claramente diferente porque la posibilidad de ver las señales con antorchas de fuego de una torre a la otra, acá te permitía tomarte más distancia para poder defender el territorio. Y esto es lo que les decía de que está muy bueno ir a Nitanju a visitar la Gran Muralla, porque subir con un teleférico te evita este tipo de escaleras que son claramente matadoras. Pero qué simbólico, ¿no? Qué fuerte a nivel aún para uno, ¿no? Como visitante, poder caminar la Gran Muralla y saber que, no sé, se estima que en la construcción total de la Gran Muralla murieron alrededor de 2,5 millones de personas, ¿no? Y hoy poder caminarla es como fuertecito en ese sentido. Bien, nos introdujimos un poco en China, nos introdujimos un poco en la historia, en el contexto histórico que fue pasando desde la etapa más antigua a los imperios, sus dinastías, sus peleas, sus confrontaciones con Mongolia, con Japón, cuando tomaron Corea, lo liberaron, cuando toman Tailandia, lo liberan, la Segunda Guerra Mundial, Beijing, los partidos políticos, recorrimos la ciudad y ahora, muchachos, es momento de tomarnos un descanso. ¿Qué les parece si cortamos 5 minutos para ir a buscarnos un tintico? Estiramos las piernas, yo tomo un poquitito de agua, si me lo permiten, y en 5 minutos nos volvemos a ver. ¿Les parece bien? ¿Continuar? Sí, Fer, adelante. Bueno, allá vamos entonces. Vamos a volver a compartir la pantalla desde donde quedamos, ¿ok? Si dejamos atrás Beijing y tomáramos rumbo al sur, más o menos a unos 1.200, 1.300 kilómetros, llegaríamos a la capital china y la ciudad más grande de China, que es la ciudad de Shanghái. Shanghái queda sobre el mar de China, muy cerquita en realidad del mar de China. Tenemos muchas formas de llegar. Yo elegí en esta oportunidad invitarlos a ir en tren, porque me parece que es súper novedoso, uno no espera eso, sobre todo
si estuvimos en los Jutón, sobre todo si paseamos en esos carritos de bicicleta tan pintorescos, sobre todo si visitamos la Gran Muralla, si tuvimos un guía de estos apasionados que hay en China, que nos contaron todos los detalles sobre sus dinastías, y visitamos la ciudad prohibida, y fuimos a sus templos, y vimos a los viejitos ahí escribiendo con agua en el piso, en el Templo del Cielo y sus bosques. Claro, tener contacto con la modernidad absoluta que generan los trenes de alta velocidad chinos, nos generan este impacto de decir, wow, ¿cuándo me cambié de país, ¿no? De la antigüedad absoluta a la hipermodernidad. Estos trenes que son tanto o más veloces que los trenes franceses de alta velocidad, un poquito menos que los trenes japoneses de alta velocidad, son trenes de 315 km por hora, son inmensamente rápidos, súper cómodos, súper cómodos, tienen 4 clases. La verdad que la primera clase no se justifica para un viaje como el de Beijing-Shanghai. También lo pudiéramos hacer en avión, también pudiéramos ir en autobús, ¿no? Pero en autobús hay que contar que serán unas de 14 a 16 horas de viaje, como mucho, ¿no? Y cansador. Las rutas no son de lo mejor. Saliendo de Beijing hay autopista y llegando a Shanghai hay autopista, pero no, la autopista no es todo el recorrido. Sí está bueno que si lo vamos a hacer de alguna manera más artesanal, podemos visitar algunos pueblitos y sus artesanías, eso sí está bueno, pero en esta se me ocurrió invitarlos a pasear en tren, ¿no? Estos trenes de alta velocidad que son una maravilla y que nada, en 4 horas, 4 horas y media, 5 horas, ¿y por qué doy este margen de horarios? Para llegar de Beijing a Shanghái o al revés, porque depende del horario, son las paradas que hacen distintas localidades. Por consecuencia, claramente el horario varía entre 4 y 5 horas, dependiendo del horario del día en el que tomemos nuestro tren. Son estos trenes, la verdad el paisaje por el que cruza es increíble, es súper bonito, los trenes están muy bien, inclusive Shanghái tiene el tren más moderno del mundo, es un tren magnético que va del aeropuerto a la ciudad. No me acuerdo si en esta presentación pusimos fotos, pero seguramente no va a ser la última de las charlas de China que escuchemos, que participemos o que yo pueda estar con ustedes y ya charlaremos más en detalle de otras cosas. Shanghái es increíble, pero ¿sabes qué está muy bueno de Shanghái? Que toda la parte moderna, igual que en Beijing, está concentrada en un solo lugar, ¿no? Si ven el mapa, hay un río, el Hanpu, que divide como la ciudad en dos, ¿no? Es como un margen. A la izquierda, toda la parte británico, francesa, portuguesa, ¿no? Estas invasiones culturales, comerciales que sufrió China durante muchísimo tiempo, y toda la parte moderna de la China que queremos ver así como explosivamente moderna, está a la derecha del río. A la derecha del río era antiguamente era lodo, era todo barro, era una ciénaga, si se quiere, que fue ocupada con muchísima piedra, muchísima arena, muchísimo trabajo, trabajaron como chinos, literalmente, e hicieron toda una zona hiper moderna. Con casi 25 millones de habitantes, esta ciudad es inapelablemente el skyline más moderno de todo Oriente. Sin duda, lo siento por los árabes, pero los chinos les roban kilómetros de ventaja en ese sentido. El Pudong es ese barrio que yo les digo súper moderno, que está cruzando el río, por graficarlo de alguna manera. El Pudong tiene torres muy altas, todas se pueden visitar de una u otra forma, todas, vamos a hablar un poco de las torres del Pudong, que te permiten como una vista panorámica de todo el Shanghái de mediados del siglo XX, de mediados a finales del siglo XX, ¿no? El Pearl Tower, esta torre de la perla, que es como un icono así de Shanghái, que a mí, sinceramente, lo que menos me gusta. Fíjense que hay una bola arriba de las dos, la de arriba tiene un restaurante giratorio que se come pésimamente mal. De última, si van a ir, solo tomen el té, anótenselo, porque se come muy mal. No es caro, pero igual se come muy mal, y nadie va a pasarlo mal en ningún lado, pero tiene una vista panorámica muy linda de todo el lugar. La verdad, va dando vueltas ahí despacito el restaurante, y tiene una panorámica súper interesante. The Pearl, se llama la perla. Y esto es el Bund, le dicen muchos,
Y yo lo veo súper, no sé si alguno de ustedes conoce tal vez Australia. Si fueron a la ciudad de Sydney, el mercado de la Reina Victoria tiene exactamente el mismo tipo de construcción que la Bolsa de Valores de Shanghái, que es este edificio que vemos en primera plana iluminado, que parece como un mini Capitolio americano, ¿no? Es muy curioso. Bueno, el Palacio de Justicia, si no me equivoco, de Bogotá tiene una forma parecida. Y si me equivoco, ya me corregirán. Aprovecho a Ernesto a darle las gracias. ¿Se acuerdan que hablábamos de un sistema que entre drones y magnetómetros en el piso da una imagen tridimensional con la que aparentemente encontraron la tumba de Qin? Se llama LIDAR. Ese sistema me lo dictó ahí uno de nuestros compañeros de la charla, a quien le agradezco inmensamente, y en público, como es digno de hacer. Les decía que el Bund es toda la riviera, la costa más europea del río, ahí en la ciudad de Shanghái, en la capital china. Tiene muchas pequeñas cascaditas que se ven ahí, es un paseo peatonal precioso para hacer durante la noche, y es el corazón financiero de China, ¿no? La Bolsa de Valores de China es ese edificio que ustedes ven en primera plana. Es súper bonito, acá lo ven de día, con el toro igual que el de Wall Street. Este toro es más achinadito, ¿no? Es bastante particular. Y es muy, muy bonito. Si yo me fuera caminando por esa calle que ustedes ven con los arbolitos verdes ahí entre el autobús y los autos, por esa calle derecho, a unos 800 metros, llego al barrio francés de Shanghái, que es como el de más charme, dicen los brasileños, ¿no? El más brillante, con tiendas de superlujo y restaurantes internacionales. Es muy, muy lindo este lado del río en Shanghái. De hecho, todos los hoteles más importantes están todos de este lado del río, no en la zona moderna, ¿no? Excepto los hoteles de cadenas de trabajo, estos que va el viajante de una compañía, no sé, los Hilton, ese tipo, están del otro lado del río. La Nanjing Road es una de estas avenidas peatonales, hay dos, en Shanghái, que es como la más moderna también, ¿no? Acá es donde están todas las marcas más de clase media, no tanto de lujo como en el barrio francés, pero sí de clase media, esas tiendas que uno quiere para traerle de regalo a la hija, a la nuera, al yerno, a quien sea, esos regalitos comprados que valen un montón en nuestros países y que en China son siempre muy baratos y que en algunos casos son hasta originales, en algunos casos. Pero Nanjing Road es una linda salida, tanto de día como de noche. Si vas a ir a China y te querés alojar en un lugar que te deje tranquilo, cerca de Nanjing Road, cerca, no sobre, cerca, 100 metros, 200, 500 metros, estás perfectamente bien ubicado para pasear por tu barrio. Siempre les recuerdo la tranquilidad que genera China en todo sentido respecto de la seguridad en cualquier ciudad, en cualquier pueblo y a cualquier horario. ¿Ok? Nanjing Road, entonces, lleno de estos lugares de compras, y donde termina Nanjing Road, antes de llegar a la zona del barrio francés, del que vamos a hablar en un ratito, está el Museo de Arte Moderno, este edificio que se ve como una pagoda muy moderna ahí a la izquierda, y la Plaza del Pueblo, que tiene el mapa de China con una fuente muy bonita ahí en el centro, que es como el lugar cívico del sentimiento chino, el Chinese feeling, más importante que hay en la ciudad de Shanghái dentro de toda su modernidad. Si hablamos de los edificios del Pudong, hay como 3 o 4 en los que uno puede subir. Uno es la Perla, que les comenté recién, este tiene las 2 bolas y uno arriba puede tener una vista panorámica. Uno que a mí me gusta mucho, hablo en primera persona, es el Jinmao. El Jinmao fue, te diría, no sé si exactamente, pero tal vez de los primeros rascacielos de Shanghái, ¿no? El Jinmao, como muy emblemático, todo el tiempo le van haciendo cambios. La verdad que por dentro, la foto que ven a la izquierda es una foto tomada del piso 124, si no me equivoco, hacia abajo, todos los balcones que ven, hasta el piso 80 y tanto, que es ahí abajo de todo. En el fondo de la foto es la recepción de un hotel, ¿no? Del Mandarín, que es bellísimo ese hotel, muy, muy lindo, y claro, el Jinmao tiene una vista panorámica preciosa de la ciudad y también tiene una forma de pagoda muy moderna. Otra forma de ver Shanghái es desde el Spark. Spark es les llaman
destapador, ¿no? Para destapar botellas de cerveza. Tiene así como una formita parecida. Y si ustedes miran, es el World Trade Center de Shanghái. Si ustedes miran arriba, en la parte del destapador, justo hay toda una corona de una galería de piso y paredes vidriadas. Tiene 45 metros de largo. Ahí hay que pagar para entrar. No es caro tampoco, serán unos $8, más o menos. $8 y tanto. Y uno puede caminar. Ahí te dan unos protectores para los zapatos para no rayar el piso de cristal. Puedes caminar y ver todo un panorama 360 de la ciudad y del Jinmao enfrente tuyo, ¿no? Porque está el edificio, el Jinmao, la Perla, el río y el Bund. Pero tiene una muy, muy linda panorámica. Es el edificio más alto construido al que se puede acceder. Pues después está el sacacorchos, que es el que está a la derecha en la foto, pero no se puede subir. ¿Ok? Bien. Shanghái tiene también ahí una cosita de recreación de barrio histórico. No es un barrio antiguo o culturalmente aferrado a su folclore, como sí lo hay en Beijing, pero la concesión francesa te muestra un poco de eso, de cómo fue la vida en la China más de finales del 1800, principios del 1900. Pero es una recreación. Aunque a mí es de los lugares que más me gusta de noche. La verdad que caminar por el Bund, ahí la zona financiera, en la costanera, con sus luces y tal, y después perderse caminando adentro de la concesión francesa, a mí me parece un lugar bellísimo para ir, para pasear, para caminar, para hacer compras, para cenar, restaurantes internacionales, uno puede comer. Hay una cafetería colombiana en medio de la concesión francesa, hay un restaurante de parrilla argentina, hay espeto corrido brasilero, hay fábricas de pasta italiana, la verdad que el mundo se reúne en la concesión francesa de Shanghái y es una salida nocturna súper, 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 súper interesante. Bien, esto es como la plaza más importante de la concesión, que está peatonal, que nosotros vemos acá iluminada con los arbolitos, termina en esta plaza con los delfines ahí, los chinitos, muy, muy curioso, y enfrente está el Starbucks, que es como muy europeo, se lo nota ahí a la distancia. Si nosotros dejamos Shanghái, la capital, atrás, y eligiéramos irnos en tren para seguir paseando en tren, yo les recomiendo que lo hagamos en un tren nocturno, por ejemplo, para irnos de Shanghái a Xi'an. Xi'an es como la capital de la China imperial, por decirlo de alguna forma. Aquel Qin del que hablábamos al principio de la conversación, reinaba todo China desde Xi'an, y fue ahí en Xi'an donde él mandó a construir su mausoleo, sus 8.000 soldados y caballos y carruajes de tierra cocida, de barro cocido de terracota. Y Xi'an es una ciudad que la separan unos 1.300 kilómetros entre Shanghái y Xi'an. Y yo elegiría, si tuviéramos la posibilidad de jugar en armarnos un viaje, un tren nocturno. Los hay muy buenos. No son trenes rápidos, pero no de alta velocidad. Son trenes que van como a 120, 140 kilómetros por hora, por vías que son perfectas, que no tienen una sola desviación. Entonces prácticamente uno no siente ningún ruido. Y no sé si ustedes se acordarán, tal vez todos ustedes son seguramente muy jóvenes para acordarse, no tanto como yo, que ya peino canas, pero los trenes que tenían coche dormitorio. Entonces hay unos trenes en algunos horarios de la noche, salen por ejemplo 8:30 de la noche de la ciudad de Shanghái y llegan a la madrugada a Xi'an, y vos te permitiste dormir en un camarote, en una cama perfectamente armada, con tu baño privado, con un coche comedor donde te sirven en un restaurante buffet, te puedes servir la comida que vos quieras. Es muy, muy interesante. Son de hecho trenes de alta velocidad, pero que viajan a una velocidad más mermada, más lenta, para poder disfrutar de momentos como este, ¿no? La verdad que está muy bien armado también los horarios. La llegada a Xi'an en la madrugada es maravilloso. Uno tiene que cruzar un cordón montañoso y ver el sol apareciendo desde tu camarote, tirado en tu cama, del otro lado de ese cordón montañoso en medio de bosques. Es bellísimo.
cruzamos cerca de lagos, cascadas, ríos, es muy muy bonito, paisaje que verdaderamente la gente ni se espera de China, y servicios como este de un coche cama, la verdad que también pocos se lo esperan en China, ¿no? Uno está más acostumbrado a escuchar el tour regular ese que te lleva, dale, 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 no hay tiempo de comer, vamos todos arriba del autobús porque hay que hacer no sé cuántos kilómetros. Me parece que ustedes se merecen otro tipo de viajes y por eso se me ocurrió la alternativa de que al menos imaginariamente, hoy que no nos cuesta nada, podamos hacerlo de otra forma más relajada y poder ver cómo pudiéramos soñar en conocer cada una de estas principales ciudades de China, o al menos las spotlight, ¿no? Las imperdibles. La ciudad de Xi'an es una ciudad considerablemente más chica que las que venimos viendo, de los 22 o 21 millones y pico de Beijing, o los casi 25 millones de Shanghái. Caemos a una ciudad chiquitita de 12 millones de habitantes, como la ciudad de Xi'an, que aún conserva las murallas originales del emperador Qin, del primer emperador, el foso de agua original que hizo abrir el emperador Qin, y la muralla, particularmente la muralla de la ciudad, se puede recorrer. Inclusive, algo que los invito a recordar, si alguna vez van, te alquilan 24/24, todo el día, noche y tal, te alquilan bicicletas para hacer todo el recorrido de los casi 7 kilómetros, 6.400 metros, que tiene darle toda la vuelta a la ciudad en bicicleta. Es muy, muy bonito. Uno puede identificar cada uno de los barrios dentro o fuera de la muralla, desde su bici ahí arriba de la muralla, y en la ciudad iluminado, ver qué parte de la ciudad tiene más vida nocturna y cuál no. Es muy, muy bonito. Ahí sí nos podemos alojar si quisiéramos dentro de la muralla. Hay muy buenos hoteles, muy, muy buena hotelería, linda, muy barato. Xi'an, la verdad que es, de todo lo que vamos a recorrer en el día de hoy, imaginariamente, le diría que uno de los dos lugares más baratos que tenemos para visitar. Y en Xi'an, claro, destaca ahí como a 1 hora y 20 más o menos de viaje, en auto o en autobús, en coche o en autobús, está el museo in situ, en el lugar que se descubrieron los soldados, carruajes, caballos, mujeres, bla, 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 de terracota. ¿Ok? Más o menos hay hasta el día de hoy unas 8.000 estatuas descubiertas, todas distintas. Yo elegí algunas imágenes, la verdad, esta foto que está a la derecha es una de las últimas, es bastante moderna. Se siguen descubriendo, se siguen reconstruyendo, porque claro, a lo largo del tiempo se han destruido, sufrieron vandalismo. Uno tiene que ver estas imágenes de estas estatuas que la vemos de barro, imagínense las pintadas, con sus botones con bronce, con cascos de cuero, con lanzas reales de madera, en algunos casos ornamentaciones personales de plata, de oro, y todo eso a lo largo de miles de años ha sido saqueado, algunas estatuas rotas, y verdaderamente el trabajo que hacen los científicos que estudian este fenómeno de la tumba de Qin es maravilloso, y ellos, grandes arqueólogos, van reconstruyendo parte por parte cada una de estas estatuas que han sido rotas a lo largo del tiempo, y la verdad es un trabajo delicioso. Fíjense el maquillaje de la del centro no está en las excavaciones, sino está en el Museo de Xi'an, la foto que ven en el centro, que es de un general, tiene pelo, a diferencia mía, tiene pelo original de ese momento, es muy curioso, y todavía tiene gran parte del maquillaje. Y algunas piezas de cuero y bronce en su ropaje. Es muy, muy curioso lo de la historia de la construcción de los guerreros de terracota, ¿no? La muralla de Xi'an, otro de los spotlights, estos puntos que no deberíamos perdernos, entrar por cualquiera de estas puertas tan curiosas y poder pasearla de día. Miren, ahí hay una foto con una bici, como les decía, de estas de alquiler. Uno las alquila y puede recorrerla todo el tiempo. Es verdaderamente un pueblo digno de visitar, un par de días al menos. Xi'an merece la pena. Tal vez 3 días, si quisiéramos irnos de Xi'an a 1 hora y 20, yo les decía, tenemos los soldados de terracota. Y si nos alejáramos 1 hora más, todavía de la ciudad de Xi'an, más hacia el oeste, llegamos a unos bosques de bambú inmensos, donde hay un santuario muy grande de osos panda, ¿no? Cerca de Xi'an. Entonces por ahí un tercer día en Xi'an también nos permitiría
poder tener un poco de contacto con la fauna natural del lugar. Los pandas son una locura de ternura, son unos animalitos bellos, y las visitas merecen la pena, son muy, muy bonitas. Yo elegí esta foto para mostrarles a ustedes la Torre de Tambor. Todas las ciudades amuralladas en China tuvieron siempre torre de campana y torre de tambor. La torre de campana era de uso social y la torre de tambor de uso de guerra. La torre de tambor sonaba cuando la ciudad iba a ser atacada. Y esta torre de tambor, que está en una esquina de la ciudad amurallada, a mí me resultó siempre muy curiosa por esto. La parte de la torre de tambor se transformó en un McDonald's, ¿no? Entonces uno tiene como ese contraste, llegando a un rincón de la muralla, ese contraste de la historia profunda. Ustedes piensen que esa torre de tambor lo veo pasearse en su carruaje al emperador Qin, nada menos, pero al lado, parte de la misma torre de tambor fue reutilizada para un McDonald's, ¿no? Esta mezcla, de la que yo no reniego, también soy sincero, esta mezcla permanente de antiguo y moderno, de cultural y religioso, de comercial y folclórico, ¿no? Otra de las visitas deliciosas para hacer en Xi'an, chicos, es la Gran Mezquita. Uno no se espera en el centro de China una mezquita. Sí, sin embargo, China es fundamentalmente budista y la segunda religión en cantidad de adeptos es el Islam. Entonces, claro, muchas ciudades tienen grandes mezquitas. La más curiosa para mí, esto es una apreciación personal, la más curiosa de las que yo conozco de China es justamente la de Xi'an, porque es la única mezquita del mundo que yo conozco que no tiene cara de mezquita. Son pagodas, no tiene un minarete, ¿no? Los lugares de rezo son varios, los lugares de abducción, de esto de lavarse pies, manos, orejas, boca, ojos, también son varios a lo largo de un parque bellísimo que mezcla mucho de la cultura islámica y la cultura china. Y junto a los jardines de esa mezquita son preciosos. Y vos sabés que es una visita que mucha gente no hace, como que no les preocupa. O tal vez no lo conocen, los guías no lo llevan. A mí me gusta mucho meterme en cada una de las ciudades. Yo soy muy curioso por naturaleza, entonces me gusta meterme a caminar lo menos conocido. Sí me interesa mucho hacer el tour habitual, pero también lo menos conocido. Eso me resulta súper, súper interesante. Y los jardines de la Gran Mezquita son bellísimos. Junto a la Gran Mezquita está el barrio musulmán, claro, y dato para las señoras y los señores que quieran darse el gusto de comprar bueno, bonito y barato. El barrio musulmán es el lugar menos atestado que tiene todo Shanghái para hacer compras. Porque como que son budistas y los otros son islámicos, como que mucho no se mezclan, no les interesa mezclarse. Está muy bueno ir a hacer compras a este lugar, primero por la inmensa variedad de cosas que hay, luego porque es curioso cómo se mezcla la cultura china con el Islam, y después la comida, los dulces son una locura en ese barrio, e inclusive comidas que nosotros preparamos de una forma completamente distinta. Este chico que está en la foto ahí paradito en el medio, lo que tiene en las manos es pasta, está haciendo espagueti. Básicamente comienzan con un bollo de masa, lo estiran, lo unen, pasan la mano por en medio, lo vuelven a estirar, lo vuelven a unir, lo vuelven a estirar, lo vuelven a unir, y así inmensa cantidad de veces hasta que terminan generando ese manojo inmenso de tallarines que ustedes están viendo. ¿Bien? Otra visita, poco popular, pero muy curiosa, la pagoda de la Oca Salvaje. Una pagoda que tiene una historia muy particular, mucho de la mitología ancestral china, y es digna también de ser conocida. Y aquí, ya les juro que este es el último, no los voy a molestar por mucho tiempo más, es el último pueblo que vamos a visitar. Es uno de los grandes desconocidos de China. Te diría que de la gente con la que yo trabajé a lo largo de mis 30 años, no sé decirte si, excepto los tours que me tocó a mí diagramar, no sé decirte si me habrán mandado 3 veces. En los tours que yo armo, esta parte del circuito está en todos, porque es literalmente imperdible, chicos, literalmente. Ya dejemos el tren atrás, dejemos el autobús atrás, vámonos en avión porque la distancia y las rutas son bastante complicadas, tenemos un par de horas de vuelo,
hacia el sur de Xi'an, ya volviendo hacia el sur y hacia el este un poco, como quien buscara acercarse a Taiwán o a la costa, y llegamos a la ciudad de Guilin. Guilin es esto que están viendo, es Guilin. El paisaje por excelencia de fantasía de China. Cuadros de campo que mezclan distintos tonos de verde entre el té, el arroz, el café, el trigo, el río Guilin que cruza como una serpiente mitológica en medio de estas formaciones rocosas semi-montañosas que hay en todo ese valle al sur de China y pequeños pueblitos que se ubican en medio de esas montañas. Chicos, Guilin es increíble y desde lo folclórico tiene cosas que la gente, nadie debería perderse y la gente no se imagina cuando va a China. Un par de días en Guilin, de hecho un día, al menos una noche en Guilin te permite, por ejemplo, ver la China más ancestral. Este señor que ustedes ven en la foto con su capa anti lluvia armada con caña de bambú y paja de arroz, esa varilla que ustedes ven que tiene dos pájaros, los pájaros se llaman cormoranes, ¿no? Ese sombrerito hecho con paja de arroz también, esa balsa de bambú, 4 o 5 cañas de bambú unidas con paja de arroz, así es como el hombre se gana la vida. Eso no está armado para la foto. Él es un pescador, pesca con cormoranes, una pesca muy particular, cruel por un lado, hasta cierto punto, no tanto, porque al cormorán le ponen un aro en el cuello, no lo ahorcan, ¿no? Le ponen un aro como un perro, pero ese aro le impide al cormorán tragarse el pescado. Entonces, ellos sueltan los cormoranes van, pescan desde el aire, ¿no? Se zambullen, traen el pescado, ellos le quitan el pescado, lo ponen en la canasta y lo vuelven a largar. El cormorán va y vuelve a tomar un pescadito y lo vuelve a querer tragar, no puede, lo deja nuevamente en la canasta. Y cada 2 o 3 pescados que le quitan al cormorán, le quitan el aro, le dejan comer uno, el cormorán agradecido y vuelve a pescar. Y así pasan un par de horas ganándose la vida con esos pajaritos en estas balsas tan particulares, ¿no? Se puede hacer tour inclusive en estas balsas, que son bastante más estables que las de los pescadores, son más anchas, como lo verán, y se puede ir en estas balsas a un pueblito que está más al sur. A mí este hombre me parece increíble las fotos que hay de él. Fíjense el cormorán ahí al ladito. Es curioso, ¿no? Muy, muy curioso. Los cormoranes son aves grandes, ¿eh? Ahí tienen uno paradito al lado del señor y otro en el brazo, no son pajaritos chiquititos. Y muy cerquita de Guilin, si yo sigo el río hacia el sur, llego a Yangzhou. Yangzhou es un pueblo 100% peatonal y, chicos, literalmente frenado en el tiempo. No hay autos, no hay motos, no hay ruido, no hay electrónica, prácticamente o casi no hay iluminación eléctrica en la calle, todavía hay lámparas de aceite de ballena en la calle, y es el pueblo de la seda por excelencia, ¿no? Ahí es donde todavía crían gusanos de seda y con un manojito de paja de arroz los hierven en agua y mueven la paja de arroz en medio de esos gusanitos, de esos capullos de seda de gusano, hasta que se le enganchan en la paja del arroz y cuando lo levantan lo van hilando a mano y forman esos hilos tan delicados de seda, y verdaderamente es una visita que merece la pena un par de horas al menos. Es un pueblo preciosísimo y tengo que pedir disculpas porque las fotos ni siquiera le hacen justicia a la bellísima Yangzhou, ahí al sur de Guilin. Hemos llegado a nuestro final, mis queridísimos amigos. Hemos disfrutado de un paseo por China, dimensionamos el tamaño del país, vimos un poquito de su historia, un poquito de su mitología, ¿no? La reina madre del río amarillo, estas curiosidades de su producción, su industria, su comercio, las ciudades más grandes. Viajamos ahora al final a ciudades más pequeñas y sinceramente y desde el corazón espero ustedes lo hayan disfrutado. Para mí ha sido un inmenso placer poder compartir con ustedes esta conversación que junto a la Corporación PCR, a mis amigos de Gallery Travel, con quien me une un lazo afectivo inmenso, y la gente amiga de la cooperativa, intentamos llevarles un poquito el mundo
a su pantalla para que ustedes lo puedan disfrutar junto con nosotros. Milfer, muchísimas gracias por esta exposición tan bonita como siempre, y a todos ustedes de verdad que les agradecemos mucho por asistir. Bueno, lamentablemente tenemos otra conferencia ya enseguida, entonces la verdad no tenemos tiempo para preguntas, pero sí quiero invitarlos para de hoy en 15, el próximo miércoles 28 de octubre, de 4 a 6 de la tarde, vamos a estar nuevamente con Fernando en una conferencia súper bonita, y es el Camino de Santiago de Compostela. Les pido que no se la pierdan porque es una de las mejores conferencias que tenemos y pues obviamente de los mejores destinos. Entonces, de parte de Gallery Travel, de parte de la cooperativa y de parte de la Corporación PCR, les damos a ustedes las gracias por asistir esta tarde y esperamos que hayan disfrutado y que se vayan programando para viajar el próximo año, ¿vale? Muchísimas gracias, Fer, Marcela y Mónica por asistir, y a todos ustedes. Un abracito muy especial y cuídense mucho. Un beso, Colombia, se los extraña. Nos vemos en la próxima, gente. Que sigan bien. Muchísimas gracias. Antes de terminar, quisiera recordarles la programación de la próxima semana. Este lunes continuamos con nuestra acostumbrada clase de cocina a las 4 de la tarde. El martes continuamos con yoga a las 10 de la mañana. El miércoles 21 tendremos un taller de Luchando con mis gigantes, una conferencia de salud mental a las 4 de la tarde. Y el viernes continuamos con nuestra clase de Functional Body a las 10 de la mañana. Todos están cordialmente invitados a participar en nuestras sesiones virtuales. Recuerden que la Cooperativa de Profesores y el PCR continúan acompañándolos durante esta época de aislamiento para brindar bienestar y calidad de vida a nuestros asociados. Muchísimas gracias a nuestro aliado de Gallery Travel por compartirnos esta charla tan interesante, y muchísimas gracias a los participantes por habernos acompañado. No siendo más, que tengan un feliz resto de tarde.